Y bueno, ahora nos toca otra entrevista, que es una entrevista bastante especial porque vamos a ver qué tanta resiliencia o no va a tener este sector en los tiempos de esta pandemia. Entonces tenemos como entrevistado al doctor Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, y quien se va a encargar de hacer la entrevista es ni más ni menos que el maestro José Ángel Díaz Rebolledo, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac. Déjenme nada más decirles que el doctor Butler ha sido en 2 ocasiones director general de Tour España, además de haber dirigido las oficinas de dicho organismo tanto en Frankfurt como en Miami. Y desde el 2018 es que ocupa el actual cargo. Así que, por favor, comiencen. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos de manteles largos porque vamos a tener una charla muy agradable con Manuel Butler. Manuel es una persona dedicada al turismo por muchos años, un experto en el tema, además de ser un gran amigo, pues es un experto con el que vamos a poder intercambiar algunas ideas. Entonces, sin mayor introducción, porque Manuel, si no nos podemos quedar aquí toda la mañana platicando del tema, me gustaría iniciar esta charla contigo, esta plática, que nos dieras tu opinión y iniciar de lleno. No sé cómo estás, Manuel. Bueno, estoy encantado de poder compartir aquí con mis amigos en México esta charla, así que estoy dispuesto y preparado para cuando quieras formular preguntas, intentarlo hacer lo mejor posible. Muchas gracias, Manuel. Manuel, bueno, yo quisiera iniciar haciéndote un planteamiento. El sector turismo ha probado su resiliencia, ¿no? En distintas situaciones, desde crisis financieras, el tema de terrorismo o algunas otras circunstancias, ¿no? Sin embargo, esta pandemia, al parecer, no tiene precedentes y su profundidad y alcance han sido devastadores, afectando probablemente mayormente al turismo, ¿no? Al sector turístico. Entonces, desde tu perspectiva, desde la OMT, ¿cómo se afecta esta resiliencia en el sector? ¿Qué piensan ustedes? ¿Seguirá siendo resiliente o no? Yo creo que lo ha descrito muy bien. Esta es una crisis sin precedentes, es decir, lo que ha pasado en ocasiones anteriores es no lo podemos tomar como ejemplo. El sector turístico siempre se había caracterizado por esa resiliencia. En esta crisis actual, donde el sector turístico es el primero o uno de los primeros que entra en crisis, precisamente por la combinación de esos dos elementos, la movilidad se ha visto afectada, las relaciones sociales se han visto afectadas y va a ser uno de los últimos que salga de la crisis. Tendremos que darle un tratamiento mucho más, tener mucho más cariño, mucho más cuidado con el sector turístico que en ocasiones anteriores, pero sí seguirá manifestándose esa resiliencia. Lo que pasa que tardará más en el tiempo no en recuperarse, a diferencia de lo que había pasado en ocasiones anteriores. Sí, ojalá que sigamos con esa resiliencia que nos ha caracterizado y salgamos pronto. Muy bien, a ver, esta pandemia nos ha obligado al distanciamiento entre las personas, ¿no? También ha puesto de manifiesto cómo la naturaleza ha requerido este respiro. Ambos casos son fundamentales para la óptica de la sustentabilidad. Entonces, yo te preguntaría, Manuel, aquí, ¿crees tú que existirá un cambio de conciencia colectiva a favor de las relaciones humanas y del cuidado al medio ambiente? Y si sí lo crees, ¿cómo se va a reflejar este tipo de cambio en la conciencia colectiva, en el consumo, en la producción, en la mercadotecnia o en alguna otra forma? Uno de los efectos que tiene esta pandemia, la crisis derivada de la pandemia, mejor dicho, precisamente es en acelerar las megatendencias que ya estaban ahí presentes, yo creo que están bien descritas en el sentido de esa mayor sensibilidad por la sostenibilidad en su triple acepción, y también en el tema de buscar una mayor importancia o un marketing más centrado en lo que es
en la persona. El marketing personalizado hemos ido viendo que cada vez cobraba mayor impulso. Fundamentalmente, dentro de la sostenibilidad, que es un motor de cambio fundamental a lo largo de esta década que iniciamos, se centrará sobre todo en la sostenibilidad social. Habíamos visto anteriormente con la vergüenza polar que empezaba a surgir en los países del norte de Europa y se va extendiendo progresivamente, o el exceso o superar la capacidad de carga de los destinos ya masificados, etcétera. Sí vamos a ver que vamos a avanzar mucho más rápido como consecuencia de la actual crisis. Sí, ojalá que dentro de esta complicación que estamos viviendo, pues justamente los valores y centrarnos en la persona, en el ser humano, como dices, pues nos deje esa lección y ese aprendizaje, ¿no? Y se aceleren todas las cosas positivas. Bueno, eh, otro planteamiento que tenemos aquí y una preocupación es que, bueno, el turismo es una actividad transversal y por lo tanto involucra distintas actividades, distintos sectores y como actividad generada tiene un impacto fuerte a través del COVID. Sin embargo, hay nichos que han sufrido más que otros, ¿no? Por ejemplo, el turismo de reuniones probablemente es de los que estén más afectados o que probablemente tenga un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces te preguntaría, ¿cuál crees que es los nichos que van a estar más afectados o que más cambios van a presentar? ¿Y cuáles son los que están probablemente teniendo una oportunidad de recuperación más acelerada? Sí, lo que es los nichos que están más, lo tienen más fácil, que van a salir más pronto de la crisis, pues son, por una parte, los mercados, las demandas domésticas, las demandas nacionales. Luego iremos al medio, largo radio aéreo, y lo que es el largo radio, eso tardará más en llegar por las distancias que se recorren en avión. Si nos centramos ya en productos más específicos, el turismo urbano va a sufrir más porque precisamente el COVID, esta pandemia, se ha centrado más en las grandes aglomeraciones humanas y, lógicamente, las poblaciones tienden a huir y recuperar el contacto con la naturaleza, porque el turismo rural o de naturaleza que esté asociado con el mismo, pues lo va a tener mucho más fácil, ¿no? El turismo de sol y playa, donde ahí se combinan más aglomeraciones, pero no está tan afectado como el turismo urbano, saldrá antes. Se está recuperando, eso lo estamos viendo aquí en Europa, se está recuperando más rápido de lo que es el turismo urbano. Evidentemente, los segmentos en los que ya se trabaja con grandes números de personas, como son las convenciones, como son todo lo que tiene relación con el maíz, con el segmento maíz, ese va a tardar más porque las reglamentaciones, los protocolos, se avanza más despacio. Estamos viendo además que la tecnología está afectando. Tenemos el ejemplo que mismo ahora el que estamos nosotros viviendo, va a restar de alguna manera muchas reuniones, relaciones. Evidentemente no las va a anular por completo. La relación con las personas es básica, pero sí se lo va a poner más difícil al segmento de convenciones y eventos. Manuel, hoy en día hemos visto que la propagación del virus, del COVID-19, ha afectado paulatinamente a diversas naciones, ¿no? Iniciando por Asia, después Europa, ahora en las Américas. Entonces, te preguntaría, ¿qué lecciones piensas que México debe aprovechar, aprender y qué errores evitar dado el desfase en la propagación del virus en nuestro país con respecto al resto del mundo? Sí, fundamentalmente aquí en Europa, cuando estaba ya en plena pandemia, tardamos en reconocer que teníamos enfrente este problema como tal, y cuando lo reconocimos, pues entró ese cierto virus del pánico, que afectó evidentemente a todas las actividades económicas y fundamentalmente afectó al turismo. El reconocerlo a tiempo evidentemente acorta los periodos de desconexión económica
y lección aprendida es fundamental, es salvar el tejido empresarial, proporcionar la suficiente liquidez a las empresas porque es la mejor y la garantía, la mejor manera de preservar los puestos de trabajo que en un sector como es el del turismo, que se caracteriza por las pequeñas y pequeñísimas, las microempresas, más de un 80 y tantos por ciento, pues es necesario estar ahí y que se preserve el tejido empresarial y los puestos de trabajo en una situación que yo llamaría de urgencia. Claro, sin duda esto es un shock de oferta, nos paramos, pero hay que mantener la demanda viva, ¿no? Para cuando regresemos y justamente los trabajos creo que es esencial para poder activar esa demanda en el futuro. Bueno, en otro orden de ideas, hoy distintas organizaciones, la OMT misma, gobiernos, incluso empresas han emitido protocolos, guías, lineamientos para esta nueva normalidad. Contener los contagios sin duda es una prioridad, ¿no? Sin embargo, también estas medidas parecen más de coyuntura que estrategias estructurales, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿por qué no se están discutiendo tanto o promoviendo más acciones estructurales, ¿no? Me imagino yo estos planes de continuidad que pueden tener empresas y gobiernos que permitan actuar de manera más preventiva y menos reactiva, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la situación es que es una situación inédita, con caídas de demanda del 98%, es decir, cifras que nadie hubiera podido imaginar. Y eso yo creo que denota la situación de urgencia, la necesidad de pensar muy en el corto plazo, pero evidentemente el gran reto, ya lo señalaba anteriormente, que esto está suponiendo acelerar los grandes cambios, las megatendencias, pues el gran reto precisamente es estar actuando en el corto y en el largo plazo al mismo tiempo. Esto es muy complicado. Yo entiendo que esto es muy complicado porque la cuenta de pérdidas y ganancias es la que manda, ¿no? Pero en la cuenta de pérdidas y ganancias está precisamente la estrategia en estos momentos, es decir, las decisiones que tomemos ahora, en estos momentos históricos, que son momentos históricos para el sector turístico, que va a cambiar de forma radical, va a marcar el devenir de las próximas décadas. Es decir, lo que decidamos ahora nos va a marcar cómo vamos a ser y cómo va a ser nuestro sector en las próximas décadas. Bueno, seguiríamos en esta charla. Hay una cosa muy interesante que me gustaría preguntarte, ¿no? Como hemos constatado por la pandemia, muchos problemas actuales son de implicación global. El cambio climático, la pandemia misma, ¿no? Entonces, uno de los problemas para resolver estos problemas mundiales es que requieren soluciones locales y a veces el impacto para adoptar algunas medidas o incluso los efectos se diluyen en el ámbito local, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tomar conciencia y actuar de manera local, realmente cooperando, para resolver estos problemas globales que a veces se ven muy lejanos? En esta ocasión sí nos está afectando directo, pero medio ambiente y todos esos a veces los vemos muy lejanos, ¿no? Y tenemos que actuar de manera local. ¿Cómo podemos tomar esta conciencia, man? Sí, yo creo que el COVID, lo mismo que la crisis climática, no conoce de fronteras, ¿no? Y yo creo que de alguna manera el COVID nos ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema que tenemos. Es decir, hay muchos factores que no contemplamos, que la naturaleza pues está viva, la naturaleza no está quieta ni tampoco la dominamos, que tenemos que cuidar mucho de alguna manera nuestro planeta y la manera de actuar, que precisamente eso fue uno de los errores también que cometimos en Europa, y fruto de ese virus del pánico que yo había comentado anteriormente, que ante una amenaza global, un problema global, actuamos los gobiernos, actuaron de forma nacional, de forma local, no coordinada, y yo creo que todo esto lo que pone es mucho más en valor los organismos internacionales, la necesidad de esa gobernanza global que permita coordinar y armonizar los esfuerzos
locales de cada uno de los estados, porque es la única manera que podemos salvar nuestro planeta y es la única manera que podemos avanzar todos juntos en esa base de la lógica de la cooperación y donde los valores como la solidaridad son valores que cobran toda su importancia y toda su razón de ser. Sin duda. Y a ver, voy a retomar un poco esta respuesta que nos estás dando, porque justamente la OMT, digamos, y estos organismos internacionales tienen justamente esa visión estratégica. Pero a nivel nacional, ¿cómo podemos reforzar esos vínculos para seguir estas sugerencias, para adoptar estos lineamientos que a lo mejor tienen ustedes de manera más estratégica? Bueno, nosotros en la OMT llamamos a un comité de crisis global, donde estaba ahí toda la industria y todas las principales organizaciones hermanas de Naciones Unidas, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Aérea Internacional, la Organización Marítima Internacional. En fin, no quiero seguir porque estaríamos hablando de un montón de organizaciones y asociaciones empresariales como la WTTC o como por ejemplo también IATA o la Asociación de Aeropuertos Internacional, la ACI. Y el 19 de marzo tuvimos la primera reunión. Fruto de esas reuniones fueron una serie de recomendaciones que publicamos a finales del mes de marzo y el gran trabajo, yo creo, el gran resultado ha sido lo que se aprobó por parte de los Estados miembros que integran la OMT y todo este conjunto. La OCDE también ha participado, el Banco Mundial, donde se establecen grandes líneas de protocolos, porque usted mismo lo señalaba anteriormente, ¿no? De que el mercado está inundado de protocolos, pues esas grandes líneas de protocolos de alguna manera para unificar o armonizar o coordinar la respuesta a este challenge, a este reto que supone el COVID y no podemos permitirnos el lujo de ir cada uno andando por nuestra cuenta. Eso sabemos que no es efectivo y que tardaremos mucho más en salir de la crisis si actuamos de forma individual, de forma descoordinada. Sin duda. Y por último, Manuel, ahora sí, desde la OMT, ¿qué sugerencias o recomendaciones harías tú a los pequeños microempresarios del sector turístico en México? Bueno, yo creo que mucha fe en el futuro, en la resiliencia en el sector, mucha colaboración, necesidad de apoyo del sector público. Por primera vez yo creo que el sector turístico necesita del apoyo económico, no solo de ayudas especiales, sino también de subvenciones y que estos empresarios, los microempresarios, los empresarios pequeños que forman la gran red del sector turístico, que es los que están sustentando ese sector turístico y le dan ese carácter único en México y en los demás países, es decir, por qué un producto o un destino es distinto a otro. Muchas veces es gracias a estos empresarios que tengan mucho ánimo, que tengan una mente mucho más abierta en los cambios que se están produciendo, sobre todo lo que hemos señalado anteriormente, la sostenibilidad social, fundamentalmente, que va a marcar toda esta década. Hay que aprovechar este momento de cambio brutal, de check-out que estamos viviendo por la pandemia para poder ajustar y poder ver de una forma mucho más abierta y salir mucho más fortalecidos de la crisis. Y estoy convencido que lo harán, porque el espíritu emprendedor mexicano está ahí. Muchas gracias, sí, sin duda, yo creo que sí. Mira, a manera de resumen, nos has ilustrado muchísimo. Yo retomaría algunas de tus ideas. Es un sector muy resiliente que va a salir de esto. Vamos a entrar en esta dinámica de aceleración de las megatendencias, en donde vamos a poner al hombre en el centro de la actividad turística y bueno, si trabajamos coordinados con esta visión internacional, sin duda, con mucho ánimo saldremos adelante. Yo te agradezco muchísimo, Manuel. La verdad es que fue un placer platicar contigo
y seguramente para todos los que nos están escuchando. Me ha encantado estar con vosotros, José Ángel. La verdad que siempre me encuentro muy a gusto con México. Gracias, Manuel.